El primer tema que vamos a tratar en nuestra materia tecnología de resistencia de materiales son las aleaciones en base hierro. Vamos a definir qué se entiende por este tipo de aleaciones, vamos a dar unas características generales, vamos a hablar un poco de la solidificación de estas aleaciones, vamos a hablar de las fases presentes en las mismas y vamos a trabajar en particular dentro de estas aleaciones con aceros. Y vamos a trabajar con aceros de baja y alta aleación que los vamos a clasificar de una manera muy general. Las aleaciones ferrosas o aleaciones en base hierro, donde el constituyente principal es el hierro, son unas aleaciones que tienen una excelente combinación de propiedades mecánicas y al mismo tiempo un costo de producción relativamente bajo, lo que las hace muy atractivas. Y por este motivo, ellas, el hierro y todas sus aleaciones, y principalmente los aceros, constituyen aproximadamente el 90% de la producción mundial de metales. Estas aleaciones en su mayoría están compuestas, como ya mencioné, hierro como elemento principal, carbono, tienen algo de silicio, algo de manganeso y se evita en lo posible el azufre y el fósforo. En la práctica, si yo me baso en su composición únicamente en aleaciones que son hierro-carbono, yo los puedo dividir en dos grandes grupos o categorías. Los aceros, que tienen un contenido de carbono que va de 0,5 a 2%, y las fundiciones o hierros colados que tienen entre 2 y 4,5% de carbono. Vamos a hablar un poquito de lo que es la solidificación de una aleación y por qué es tan importante. Durante el proceso de solidificación, es decir, cuando el metal pasa de ser líquido a sólido, es que se generan todas las propiedades mecánicas y físicas de una aleación. Si yo tengo un proceso de solidificación defectuoso, no solamente puedo tener defectos en la pieza, como pueden ser huecos, sopladuras, etcétera, desgarramiento, sino que también puedo tener una distribución de elementos químicos no muy homogénea, lo que va a causar que las propiedades mecánicas de mi pieza o de mi digamos, una lámina o algo, sean defectuosas. Estos defectos causados por la solidificación yo no los puedo solucionar posteriormente con un tratamiento térmico o si es el caso de una falla durante el proceso de fusión y de fundición, un hueco que tenga yo dentro, yo no lo puedo tapar porque puede ser que esté tan dentro de la pieza que yo no lo vea y que él simplemente se manifieste durante cuando la pieza esté trabajando. El proceso de solidificación comienza cuando se forman unos pequeños cristales sólidos en el seno del metal líquido. ¿Dónde se van a formar estos cristalitos? En aquellas zonas energéticas que son más favorables. Principalmente en el borde del molde, en las paredes de los moldes, y si tengo alguna que otra impureza que ande danzando en la superficie, ahí se va a formar esos cristalitos. Esos cristalitos van a crecer siempre hacia el interior de la pieza, las que están en las paredes del molde, tal como ustedes pueden observar cuando tienen un vaso y lo congelan. Fíjense que el hielo crece desde las paredes del vaso hacia el interior. En el caso de las aleaciones en general, esos cristalitos van creciendo a medida que van absorbiendo átomos del metal líquido y va bajando la temperatura. Pero su crecimiento no es en forma de agujas como lo hace el hielo, sino que tienen una forma característica ramificada, muy parecida a un coralito. Estas ramificaciones se conocen como dendritas, que se observan a microscopio como lo observan acá, y ellas crecen de manera, digamos, aleatoria, pues una rama crece más que otra, y ellas continúan, es posible que parte de la dendrita se parta y quede en el centro de mi baño líquido y crezca allí, y van creciendo y van ramificándose, y llega un punto en donde ellas chocan entre sí, una con otra, y van a formar lo que se llaman cristales.
En manera general, aquí pueden ver más o menos cómo sería este proceso de crecimiento dendrítico. Es un crecimiento que, como ustedes pueden ver, algunos de los brazos crecen más grandes que otros brazos se quedan, unos chocan. Es un comportamiento que no se, de alguna manera yo lo puedo controlar, pero a nivel, digamos, macro, pero a nivel micro, dentro de esos bracitos, hay variaciones en composición. La misma dendrita tiene una composición que no es uniforme y todas estas cosas me generan variaciones en las propiedades de mi material. Después que ellas van creciendo y que chocan, ellos van a formar lo que se llaman granos, que son estructuras cristalinas que están orientadas en diferentes planos. Recuerden que estamos hablando de una pieza, por lo tanto es tridimensional. Las zonas de separación entre un grano u otro se llaman bordes de grano. Aquí pueden observar cómo se ven estos cristalitos. ¿Okay? Estos bordes de grano son muy importantes, sobre todo en los procesos de soldadura, en el caso de los aceros inoxidables austeníticos tipo 316, como ya veremos posteriormente cuando veamos soldadura. Este número de núcleos individuales determinan el tamaño, ¿okay?, de los granos del material. Si yo tengo muchos núcleos que se forman simultáneamente, pues yo no voy a tener espacio para que ellos crezcan y voy a tener unos granos muy pequeñitos. Si por el contrario yo tengo pocos núcleos y ellos crecen, pues voy a tener un grano grueso. Estos granos me van a determinar su tamaño, cuáles van a ser las propiedades mecánicas. En general, si yo tengo una estructura de granos muy finos, tengo una estructura con mayor resistencia mecánica que una estructura que tenga un grano grueso. Es por eso que durante los procesos de solidificación yo puedo añadir algunos elementos que me van a favorecer el crecimiento de la formación, una nucleación de muchos granos. O puedo hacer lo contrario mediante procesos de dirección térmica, favorecer el crecimiento de granos gruesos. Estos granitos, que como ya sabemos, en el caso que yo tenga una aleación, ustedes recordarán de sus clases en pregrado, ellas forman fases. O sea, a medida que yo voy solidificando, una aleación no se forma como en el caso de las aleaciones de hierro-carbono, ya no se forman una sola fase, sino que se forman varias fases. Dependiendo de la composición, digamos que tengo una composición, es un acero, pues yo voy a formar particularmente dos fases que son, que se van a formar de manera sinérgica. Una de ellas tiene una composición más alta en carbono que otra. Ellas se van a formar de manera paralela, porque, digamos, se forma la primera que tiene la temperatura de fusión más alta, ella es rica, llamemos en un componente A, por lo tanto ella absorbe ese componente A del baño líquido, el baño líquido se va a enriquecer en un componente B y por lo tanto ese componente B va a favorecer la formación de otra fase. Entonces el proceso es sinérgico, él continúa, se enriquece en A, se enriquece en B, se enriquece en A, se enriquece en B. Y las fases se van formando de manera simultánea uno con la otra. ¿Cómo sé yo qué fases se forman? ¿Cómo sé yo a qué temperaturas, qué características tienen? Para ello yo necesito apoyarme en lo que llamamos un diagrama de fases. En un diagrama de fases simplemente es una representación gráfica que registra temperatura y composición. Se hacen a diferentes presiones y me van a decir qué fases están presentes en esa aleación. Ellos se hacen y se fabrican durante el proceso de fusión, ¿okay?, y de solidificación con enfriamientos controlados muy lentos y me permiten entender y predecir muchos aspectos del comportamiento de una aleación. ¿Qué puedo saber yo a partir de un diagrama de fase? Puedo saber qué fases tengo, para qué composición, porque no todas las composiciones tienen las mismas fases, a qué temperatura se encuentran presentes. Hay fases que son estables a temperatura ambiente, como en el caso de la ferrita, en los aceros. Hay fases que no son estables, como la austenita. Puedo saber qué tan soluble es un elemento en otro. Quiero decir, por ejemplo, una fase de la ferrita, hasta cuánto carbono puede tener ella, eso me lo permite ver el diagrama. Puedo saber a qué temperatura una fase particular termina su proceso de solidificación, comienza y termina su proceso de solidificación,
y a partir de este último valor o al final de la solidificación yo puedo determinar o especificar a qué temperatura quiero yo que desmoldar una pieza, porque desde el punto de vista económico no vale la pena, no se hace que yo deje una pieza hasta 25 grados centígrados, temperatura ambiente. Se desmoldan a temperaturas que les digo yo, 500 grados, 600 grados. ¿Okay? Y también me dicen a qué temperatura se funde o puede comenzar a fundirse una fase. ¿Ok? Entre otras cantidad de información que yo puedo obtener de un diagrama. En el caso de las aleaciones que nos ocupan, que son las aleaciones hierro y carbono, nosotros tenemos que su diagrama, el que se utiliza, digamos, comúnmente, es el diagrama hierro-cementita. ¿Por qué? Porque por encima de un cierto porcentaje de carbono, en el caso nuestro es 6,67%, no tiene sentido fabricar aleaciones de hierro-carbono, porque son unas aleaciones sumamente frágiles, sumamente duras y no sirven para nada. En todo caso, si tenemos un proceso de solidificación defectuoso y se llegase a formar una aleación de este tipo, pues simplemente se utiliza como arrabio y se vuelve a refundir. ¿Qué características tiene este diagrama? Fíjense que el diagrama de fases tiene zonas que están en colores para que ustedes puedan diferenciarlas muy bien. Y tenemos, por ejemplo, esta zona azul clarita, que es el metal líquido. Estas líneas, ¿okay?, que separan el metal líquido, por ejemplo, esta que separa esta zona rosadita, esta zona anaranjada y esta parte verde, es el inicio del proceso de solidificación. Aquí comienzan a formarse los primeros granos de sólido. La línea que sigue es la línea donde indica que ya esta fase terminó de solidificar y yo lo que tengo es un sólido que va a experimentar cambios de fase en el estado sólido o procesos difusivos. Fíjense que es importante y que es interesante que ustedes puedan ver que no todas las composiciones van a solidificar a la misma temperatura. El diagrama tiene dos ejes verticales que tienen la temperatura en grados Fahrenheit y la temperatura en grados centígrados. Hay unos que solamente tienen la temperatura en una sola escala, y abajo tienen composición. En el caso de este diagrama en particular, la composición del carbono crece de izquierda a derecha y la del hierro en sentido contrario. Se notan dos zonas claramente identificadas. Fíjense que la zona amarilla corresponde a los aceros, la zona verde corresponde a las fundiciones, que no vamos a tratar en este curso por cuestiones de tiempo. Y a su vez, cada uno de los aceros tiene un comportamiento distinto. Fases importantes, esta zona que es como de un color beigecito, que es ferrita, tiene hasta un 0,02%, hasta un 0,02% de carbono, de ahí no hay más. Esta fase roja, que es la fase austenita, esta fase no es estable a temperatura ambiente, pero puede estabilizarse por la adición de elementos aleantes, que es lo que sucede con los aceros inoxidables de la serie 300, 316, por ejemplo. Esta zona amarilla, que corresponde a una combinación de dos fases, bien sea una ferrita y cementita o y en mayor composición, una composición bifásica que vamos a ver a continuación, que se llama perlita. Entonces, fíjense toda la información que puedo obtener yo de mi diagrama hierro-carbono. Lo primero que yo puedo observar es que, como mencioné al principio, cada una de las aleaciones solidifica a una temperatura, cada una de las aleaciones termina su proceso de solidificación a una temperatura diferente, cada una de las aleaciones tiene una porcentaje de fases completamente diferentes. ¿Qué fases tengo yo ahí? Que ya he mencionado algunas. La principal es la ferrita, que les mencioné que era la zona correspondiente a la beige. Ella tiene hasta 0,02% de carbono y es magnética por debajo de los 770. ¿Por qué mencionamos que es magnética? Porque recuerden que el hierro tiene un comportamiento alotrópico. El hierro es magnético entre los 1500 y los 1400. Después, entre los 1400 y los 770 grados aproximadamente, ojo, son temperaturas aproximadas,
Él es no magnético. Esta zona corresponde a la zona que vieron en el diagrama. Esta zona roja, que es la austenita, esta fase no es magnética. Y por debajo de los 773 grados, el hierro vuelve a ser magnético. Por lo tanto, las fases que están dentro de esos rangos repiten y reproducen el comportamiento del hierro, puesto que es el elemento presente en mayor cantidad. Es el constituyente de la ferrita más blando de los aceros porque tiene un contenido de carbono muy bajito. Por lo tanto, tiene una dureza baja, 90 Brinell, y una resistencia mecánica de 300 megapascales y es muy dúctil. Si yo la observo en microscopio óptico, tengo esta estructura que pueden ver acá. El segundo constituyente de los aceros es la austenita, como ya les mencioné, no es una fase estable, es blanda, es tenaz y no es magnética. Si yo añado algunos elementos aliantes, esta austenita yo puedo hacerla metaestable o durante largos periodos de tiempo. Estamos hablando de muchísimos años. Tiene un contenido de carbono que va entre 0.8 y 2.1%. Tiene una dureza de 300 Brinell, mucho más resistente, tiene 900 a 1100 megapascales y un porcentaje de elongación o de alargamiento que va entre el 30 y el 60%. En microscopía la pueden observar de esta manera. Esta es la forma de la austenita. Fíjense que son granos. La otra fase presente es una fase en forma de agujas, realmente es un carburo de hierro y se llama cementita y tiene esta composición química. ¿Okay? Se llama Fe3C. Es el elemento más duro y más frágil presente en los aceros, la fase más dura y más frágil presente en los aceros y tiene la cantidad de carbono más alta, 6.67%. Es un compuesto intermetálico, su temperatura de fusión es alta, 1600 grados centígrados, y no es estable. Y bajo ciertas condiciones ella se va a descomponer y va a formar láminas de grafito. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de que esto es tiempos muy largos, ¿ok? Que yo voy a dejar esa cementita. Estamos hablando de cientos de años para que esto suceda, ¿ok? El otro constituyente que pueden observar en el diagrama de fases es una mezcla bifásica que se llama perlita. Fíjense que tiene una forma de huella digital y se le da este nombre porque cuando ustedes la observan al microscopio, ella tiene esa forma tornasolada de las perlas. Está constituida por ferrita y cementita y son placas alternadas de cada una de estas dos fases. Y mientras más cerquitas estén las fases, más rígida o mayor dureza o resistencia mecánica tiene la perlita, mientras más separadas estén, la resistencia de la mezcla bifásica es menor. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de algunos tipos de acero. Los más comunes y los que más se trabajan en la industria naval, porque si no, no tendríamos tiempo para poder tocar todos los temas. Vamos primero que nada a clasificar a los aceros por su composición. Dos grandes grupos de manera genérica que son dependiendo de la cantidad de aleantes que ellos van a tener. En primer lugar, hablemos de aceros de alta y baja aleación. ¿Qué quiere decir esto? Un acero de baja aleación es aquel acero que tiene un contenido total de aleantes menor al 5%. Un acero de alta aleación es el contenido de aleantes igual o mayor a 5%. Dentro de estos aceros de baja aleación, yo tengo a su vez aceros al carbono, donde la cantidad de aleantes presentes es menos del 3% o máximo un 3%. A su vez, ellos se subdividen en aceros de alto carbono con más de 0.8%, medio carbono 0.308% y bajo carbono con menos de 0.3% de carbono. Otro tipo de acero de bajo contenido de carbono son los aceros HSLA y los aceros navales. Ojo, a mí me interesa que ustedes sepan que existe esta clasificación,
yo no les voy a pedir que ustedes sepan que un acero de medio carbono tiene entre 0,3 y 0,8, pero sí me interesa que ustedes sean capaces de diferenciar un acero de baja aleación, un acero de alta aleación. Simplemente 5% más o menos, 5%. No creo que sea muy complicado. Quiero que sepan que, por ejemplo, un acero HSLA es un acero de baja aleación, que los aceros navales son aceros al carbono de baja aleación. Eso es lo que me interesa. No les voy a pedir que se aprendan temperaturas, no les voy a pedir que se aprendan composiciones químicas específicas, sino que simplemente sepan y más o menos en qué rango nos estamos moviendo. Principalmente me interesa que sean capaces de diferenciar las propiedades de cada uno de estos aceros. Los aceros de alta aleación, como ya hemos mencionado, son aceros que tienen un contenido total de aleantes igual o mayor al 5%. Dentro de estos aceros, pues por supuesto los aceros inoxidables, donde se añade níquel y cromo para evitar que sean afectados por ambientes corrosivos. Recuerden también que cada acero inoxidable responde ante un ambiente determinado. Los aceros para herramientas, donde yo añado aleantes para que sean unas aleaciones más duras y que tengan mayor resistencia al desgaste y a los golpes súbitos durante su mecanizado y durante su trabajo. Y por último, las superaleaciones, donde añado aleantes que proporcionan estabilidad cuando esté trabajando a elevadas temperaturas, alaves de turbina, aquellos aceros que trabajen en centrales termonucleares, etc. Vamos a hablar un poquito de los aceros de baja aleación. ¿Okay? Los aceros de baja aleación, vamos a empezar hablando un poco de los aceros de bajo carbono. Como ya hemos mencionado, los aceros de bajo carbono tienen hasta un 0,3% de carbono, constituyen la mayor parte de todo el acero que se fabrica, es el más económico, no responde al temple, importante, ¿por qué? Porque como tienen tan poquito carbono, no hacen nada, o sea, no importa que yo los caliente, que los enfríe bruscamente, ellos no responden ante el tratamiento térmico. Son relativamente blandos. Cuando hablo de blando, quiero decir que es un acero que es fácilmente trabajable, tienen una resistencia baja, pero resisten muchísimo los golpes súbitos y son muy dúctiles. Se mecanizan fácilmente, son soldables, no tienes problemas para soldar un acero de este tipo, son económicos, ya lo mencioné, los utilizo para fabricar vigas, carrocerías de automóviles, para láminas, para tuberías, para edificios, para puentes, para alambres de púa, las cabillas, entre otras cosas. Su microestructura, vista al microscopio, fíjense que tiene una cantidad de ferrita mucho más alta, fíjense la proporción, y las zonas negras constituyen perlita. Los aceros de medio carbono, que van entre 0,3 y 0,8% de carbono, tienen mayor dureza, mayor resistencia que los aceros anteriores. Aceptan cierto grado de temple, puesto que tienen mayor cantidad de carbono, ellos responden mejor al temple, tienen una resistencia más alta, por supuesto al tener mayor cantidad de carbono, y son más difíciles de soldar. A medida que yo aumento el contenido de carbono, si bien aumento la cantidad, la resistencia, también se hace el acero más fastidiosito para soldar. En general, para facilitar el proceso de soldadura, se recomienda un precalentamiento. ¿Dónde los utilizo? En la fabricación de ejes para vehículos, para máquinas, resortes, engranajes, herramientas para agricultura, cables, alambres, etc. Finalmente, dentro de los aceros tengo los aceros de alto carbono. Su porcentaje de carbono va entre 0,8 y 2,11%. Estos aceros tienen, con su microestructura, consiste en una red de cementita y dentro de esa red de cementita tengo perlita. Tienen una alta resistencia mecánica y tienen una dureza mucho más alta. Como tienen tanto carbono, son difíciles de soldar
y la utilizo en la fabricación de núcleos para electroimanes, para herramientas, para objetos de corte, para resortes, para alambres de alta resistencia, etc. Si yo veo al microscopio sus microestructuras, pueden observar que la zona blanca es la red de cementita que rodea la perlita. ¿Qué pasa con esta red de cementita? Esta red de cementita es sumamente frágil y dura, por lo tanto, si yo quiero deformar plásticamente, digamos, laminar ese acero va a fracturar por allí. Si yo quiero maquinar una pieza hecha con este acero, la herramienta de corte se engancha dentro de esa red y bien, o fastidio la herramienta o van a quedar irregularidades en la superficie de la pieza. Por ese motivo, estas aleaciones siempre se someten a lo que se llama un recocido de esferoidización, que veremos posteriormente, donde esa red de cementita, al someterla a temperatura, se va a transformar en globulitos. Va a mantener su misma resistencia, pero va a ser mucho más fácil el proceso de maquinado. Mientras en estos aceros, mientras más, vuelvo y repito, mientras más unidas estén las láminas de ferrita y de perlita, las láminas de perlita, mayor resistencia. Las láminas de perlita en la imagen se ven con mayor o menor separación simplemente por efecto de que ellas están en direcciones diferentes. Y por efectos de la luz se van a ver distintas. Otro tipo de aceros de baja aleación son los aceros HSLA. Son unos aceros muy particulares, tienen un contenido de carbono bajo, por menores de 0,25%, entre 0,05, fíjense que es prácticamente un acero de bajo carbono, y difieren de otros en que ellos no son fabricados para cumplir especificaciones de composición química, no. Yo fabrico esos aceros para que ellos tengan unas propiedades particulares que le interesan a la persona que vaya a fabricar una pieza. Esas propiedades se le dan, además de combinando distintos elementos aliantes en cantidades pequeñas, lo que hace el acero muy atractivo, combinando distintos procesos de fabricación y de deformación plástica o endurecimiento plástico mediante en caliente. Ellas tienen unas propiedades mecánicas superiores a los aceros al carbono y hay algunos aceros navales que son fabricados con especificaciones con aceros de este tipo, HSLA. El proceso de conformado es sumamente rígido, sumamente controlado y en general pertenece a la persona que desarrolla esa aleación. La composición química no importa porque cualquiera puede hacer un análisis químico y obtiene cuánto tiene cada uno de los elementos. Lo que los hace particulares es el proceso de conformado. Cuando yo voy endureciendo, caliento, deformo, caliento y hago combinaciones que me permiten obtener esas propiedades que alguien pidió en particular. Utilizo en aquellos componentes donde necesito una resistencia mecánica que tiene que ser exacta. Un puente, una torre, unas columnas de soporte en altos edificios, bastidores de camiones y vagones de tren. Todos aquellos elementos donde tenga una alta resistencia. Finalmente, dentro de las aleaciones de dentro del acero de baja aleación, hablemos un poquito de los aceros navales. El acero que utilizamos para la construcción del casco, fíjense que tiene poquito carbono de 0,15 a 0,23, un acero medio. Tiene más o menos manganeso y mantengo los contenidos de azufre y fósforo al mínimo, menos de 0,05%. Estos elementos tengo que mantener esos porcentajes muy bajos, en particular en el caso del azufre. ¿Por qué? Porque ellos forman durante el proceso de solidificación compuestos o unas fases intermedias que se forman, unas fases metálicas que están allí, que tienen el problema, bien sea que son muy frágiles, en caso del fósforo,
y cuando yo haga un proceso de laminación, esa se va a fracturar y me va a generar una grieta. O bien, durante un proceso de tratamiento térmico, como tienen unas temperaturas muy bajas de fusión, ellos simplemente desaparecen, ¿okay? Se difunden en toda la pieza y me dejan huecos dentro de la pieza que posteriormente, cuando esa pieza sea sometida a algún tipo de esfuerzo, por allí puede simplemente actuar esos huequitos que quedaron como un concentrador de esfuerzo y mi pieza, bien sea cuando yo la someta a una carga, cuando yo recibo un golpe súbito o cuando simplemente esté deformándola, pues ella por allí se agrieta y se va. El acero, estos aceros para estos buques generalmente están certificados por una sociedad clasificadora. Esa sociedad clasificadora autoriza a un fabricante, ¿okay? O aprueba a un fabricante determinado y se encarga de realizar las inspecciones y las pruebas antes, durante y después que se fabrique ese acero. Y esos materiales que están certificados están identificados con la marca de la sociedad y tienen además otras características que se envían al comprador. En el caso de Lloyd, esta es la marca que la identifica. O sea, todos los productos que son certificados por Lloyd tienen esta marca. Estos aceros navales, la primera sociedad que los clasificó fue la ABS y generó la clasificación en grados. Y eso, cada uno de esos grados le dio una letra que va desde la A hasta la E. En el caso de aceros para cascos de buque de resistencia ordinaria. Se logró un consenso para que todas las clasificadoras adoptaran esta nomenclatura, A, B, C y D. Dentro de estas nomenclaturas, para aquellos buques en los que se necesite aceros de alta resistencia, se utilizan aceros donde, además de la letra anterior, tienen la letra H. Quiero hablar de resistencias superiores a los 350 megapascales. Hablamos de AH, DH y EH. En el caso de los grados particulares D y E, además de las pruebas mecánicas para comprobar su resistencia, se le hacen pruebas de resiliencia, es decir, a bajas temperaturas. ¿Qué significa esto? Se le hacen pruebas para determinar si esos aceros a baja temperatura resisten el impacto. ¿Por qué? Porque los materiales tienen lo que se llama una temperatura de transición. Cuando dentro de un rango de temperatura ese material se comporta de manera dúctil, pero si yo paso a otro rango, generalmente a temperaturas más bajas, él se va a comportar de una manera frágil. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que estos aceros de grado D y H puedan soportar temperaturas por debajo de los 10 grados, por mínimo menos 10 grados centígrados, para aquellos buques que trabajen en esas condiciones. También en algunos buques, y hay algunos aceros navales que se fabrican con aceros HSLA y se usan ocasionalmente en la industria naval cuando necesito altas resistencias. Estamos hablando de 415 megapascales, 650 megapascales. Pero lo más importante que tienen los aceros navales y las especificaciones de las clasificadoras, particularmente la ABS, es que esos aceros estructurales, su fabricación y esté dirigido a yo tener un acero que sea tenaz, pero que no sea excesivamente costoso y que al mismo tiempo sea fácilmente soldable, puesto que la estructura de un buque básicamente está fabricada por soldadura. Finalmente vamos a hablar un poquito de los aceros de alta aleación. En este caso vamos a hablar de los aceros inoxidables y de aceros para herramientas. Las superaleaciones quedan para próximas oportunidades. En el caso de los aceros inoxidables se añade cromo y níquel. El cromo para que forme una película de óxido que es pasivante, que es delgada, que es continua, que es estable y que es autorregenerable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si yo tengo un acero inoxidable y yo lo rasguño un poquito y quito esa capita de óxido de cromo, inmediatamente ella se vuelve a formar.
al igual que pasa con los aluminios. ¿Okay? Esa capa de óxido está muy unida, fuertemente unida al metal, y es el que le da la protección ante el ambiente corrosivo. Dependiendo de la cantidad de cromo que tengan, la capa pasivante va a ser de mayor o menor espesor y va a responder ante determinados agentes agresivos. Por eso es que ustedes no pueden utilizar el mismo acero inoxidable en distintos ambientes, porque puede ser que responda a unos y bajo otras condiciones el acero simplemente se oxide porque ese elemento presente pues disuelve la capa pasivante. El níquel se añade, por ejemplo, en el caso de los aceros austeníticos, para estabilizar esa austenita. Ya mencioné que tienen los aceros inoxidables, por la presencia de aleantes, tienen una resistencia mecánica que en muchos casos llega a ser 2 veces superiores a la de acero al carbón. Son resistentes a elevadas temperaturas, son muy dúctiles, yo los puedo transformar en una gran variedad de productos y puedo llegar inclusive a formar hilos de acero inoxidable que posteriormente yo los voy a transformar en guayas, a hilos enrollando unos con otros. Aquí tienen algunos de esos hilos de acero inoxidable. Su mayor aplicación en la construcción naval es en aquellas partes donde yo necesito una gran resistencia a la acción de productos químicos que son transportados como carga líquida en los quimiqueros. Yo puedo aplicarlo de dos maneras, bien sea como un recubrimiento de planchas, y estas planchas que van a recubrir tienen espesores de 1.3 a 2.5 milímetros, o como una plancha sólida donde no voy a utilizar recubrimientos, sino uso el acero inoxidable directamente. Si yo tengo tanques de carga y esos tanques de carga también los puedo llegar en un determinado momento a utilizar como tanques de lastre, yo tengo que tener cuidado con qué acero inoxidable voy a trabajar por el efecto corrosivo del agua salada. En general, los aceros inoxidables están clasificados en estas series, la serie 200, 300, 400 y 500. A su vez, esas series se subdividen y tenemos cualquier cantidad de aceros inoxidables, pero en general estas son las series. Tengo unos aceros que tienen cromo, níquel y manganeso, pertenecen a la serie 200 y no son endurecibles. Cuando yo hablo de que una aleación no es endurecible, quiero decir que ella no responde a tratamientos térmicos. Es decir, no puede ser templada, no puede ser normalizada. Y no son magnéticos. Al igual que la serie 300, donde solamente tengo cromo y níquel, que tampoco son endurecibles y tampoco son magnéticos. En el caso de la serie 400, fíjense que ya desaparece el níquel y tengo cromo entre 11.5 y 18%. Y su fase principal es la martensita. Si responden al tratamiento térmico, son endurecibles y son magnéticos. Los aceros de la serie 400 tienen de 14 a 27% de cromo. Su fase principal es la ferrita y no son endurecibles. Tampoco no responden a tratamiento térmico. Recuerden que la ferrita tiene un porcentaje de carbono muy bajito. También son magnéticos. Por último, la serie 500, que tienen un contenido de cromo mucho más bajo, también tienen martensita y son resistentes al calor. En general, los que tienen martensita presente sí responden a tratamientos térmicos. Los que tienen ferrita y austenita no responden a tratamiento térmico. Vemos algunas características particulares de cada uno de estos aceros. En el caso de los aceros inoxidables ferríticos, tienen un contenido bajo de carbono, 0,8, 0,20, pero fíjense que tienen cromo que puede llegar hasta un 27%. No tienen níquel, no los puedo endurecer por tratamiento térmico, por lo que ya mencionamos antes, tienen un contenido de carbono muy bajito. Tienen una excelente resistencia mecánica y son muy de utilidad media. Son endurecibles por deformación. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo los deformo plásticamente, ellos aumentan sus valores de resistencia mecánica y su dureza.
¿Cómo los endurezco por deformación? Bien sea específicamente por un laminado, particularmente. Tienen una excelente resistencia a la corrección, son, como ya les mencioné, una conformabilidad moderada y son son relativamente económicos, digamos, puesto que no tienen níquel, que como sabemos es el elemento aleante más costoso. En el caso de los aceros inoxidables ferríticos, se usan principalmente cuando yo quiero una resistencia especial en una combinación de corrosión y calor, porque recuérdense que si yo aumento la temperatura, la velocidad de corrosión también aumenta. ¿Dónde lo utilizo? En recipientes de industrias químicas y alimenticias, en toberas, en cámaras de combustión, en adornos, ¿ok? Entre otras de las múltiples aplicaciones que tienen estos aceros. En el caso de los aceros inoxidables austeníticos, que son los más utilizados en la industria naval, hablemos del 316, su principal característica es que no son magnéticos. Fíjense algo importante. Fíjense que hay aceros inoxidables que sí son magnéticos. Por lo tanto, lo único que yo puedo aseverar es que si yo tengo una aleación ferrosa y no es atraída por un imán, es un acero inoxidable. Pero si es atraída por un imán, yo no puedo decir nada, ¿ok? A menos que haga un análisis químico. No son endurecibles por tratamiento térmico. No importa que yo les someta a un temple, no importa, ellos no van a responder, van a mantener sus mismas propiedades y solamente yo los puedo endurecer por un proceso de deformación plástica que se llama trabajo en frío. Son resistentes al impacto a baja temperatura. Quiero decir que si yo estoy trabajando con bajas temperaturas y de repente algo golpea el acero inoxidable, él no va a fallar, él no se va a fracturar. Son muy buenos para ayudarle forma en frío o en caliente, pero son difíciles de maquinar. Es difícil que yo trabaje un acero inoxidable austerítico en un torno. Y tienen excelente soldabilidad, aunque hay que trabajar con cuidado porque es posible que en los bordes de grano, lo veremos posteriormente, haya pérdida de algunos elementos aleantes que vayan a actuar en decremento de sus propiedades de la unión soldada en particular. Tienen la mejor resistencia a las altas y bajas temperaturas dentro de los aceros inoxidables. ¿Y dónde los utilizo? Tanques, contenedores para variedad de líquidos y sólidos, equipos para la industria minera, para la industria química, para los criogénicos, para la industria de alimentos, para la industria láctea, para la industria farmacéutica, entre montones de otros. Estamos hablando, también se utiliza muchísimo en la fabricación de herramientas, instrumentos quirúrgicos, etc. Finalmente, vamos a hablar un poquito de los aceros inoxidables martensíticos. También tienen una excelente templabilidad. Son magnéticos, quiero decir, cuando yo hablo que son excelentes templabilidad, quiere decir que yo los puedo, responden muy bien ante un tratamiento térmico. Son magnéticos, resisten muchísimo al desgaste precisamente por esa fase que se llama martensita, que se forma durante un proceso de tratamiento térmico. La vemos en la próxima clase. Resisten al ablandamiento a temperaturas elevadas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo un material metálico sometido a temperaturas elevadas durante mucho tiempo, él tiende a suavizarse, a perder propiedades, su resistencia mecánica disminuye, pero estamos hablando de periodos muy largos de tiempo. Tienen una buena resistencia mecánica, no son tan dúctiles, son medianamente dúctiles, y tienen multitud de aplicaciones, lo puedo utilizar en dados, en muchas piezas, pues, en montones de aplicaciones. Unos aceros que se están trabajando muchísimo en la actualidad son los aceros inoxidables dúplex, donde además de cromo y níquel se añade molibdeno. ¿Para qué? Para que esa combinación de tres elementos favorece que se produzcan simultáneamente las dos fases, ferrita y austenita. Y esto hace que estos aceros tengan las propiedades, unas propiedades intermedias entre ambos, tengan la ventaja de ambas propiedades, de ambas
fases. El porcentaje de cromo se ubica entre un 18 y 26%, y fíjense que tienen un níquel relativamente alto que va entre 4 y 5 y 6.5%. Tienen buena soldabilidad, son magnéticos por la presencia de la ferrita, tienen mayor resistencia a las sustancias corrosivas y no los puede endurecer por tratamiento térmico. Por ninguna de las dos aleaciones, ni la ferrita responde de tratamientos térmicos, ni la austenita tampoco responde a tratamientos térmicos. Son muy buenos para aquellos entornos donde yo necesito combinar una alta resistencia mecánica en un ambiente agresivo. Donde, por ejemplo, en el caso de la industria naval, en las plataformas petrolíferas en alta mar, en estructuras náuticas, en zonas de instalaciones para desalinizar, en tratamientos de agua, en intercambiadores de calor, en recipientes a presión, en plantas químicas. Todas estas piezas también tienen secciones de acero dúplex. Finalmente, tenemos los aceros para herramientas. Los aceros para herramientas son una clase altamente aliada, diseñada simplemente para herramientas de corte industriales, para hacer troqueles, para hacer moldes. Por ejemplo, esos moldes que yo utilizo para, por embutición, formar un fregadero, para los troqueles con los que yo fabrico alambres, ¿ok? Cuando yo paso la pieza metálica y la halo para formar un alambre. Y entre sus propiedades podemos mencionar que tienen una resistencia elevada, una alta dureza, una dureza en caliente, y esto es importante porque en general cuando yo elevo la temperatura la dureza disminuye. Por supuesto tienen mucha resistencia al desgaste, son tenaces a los impactos, resisten golpes súbitos, eso es lo que se llama tenacidad. Y para yo poder obtener estas propiedades, los aceros, además de la presencia de elementos aliantes, yo los someto a tratamientos térmicos determinados para optimizar esas propiedades que generan los elementos aliantes. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que les he estado hablando. Hasta aquí, muchas gracias por su atención. Llegamos a lo que son un brevísimo introducción a lo que son las aleaciones hierro-carbono. Aquí posteriormente tienen una bibliografía que ustedes pueden consultar, tienen mayor información, en internet también consiguen muchísima información con la que pueden complementar este material. Si tienen alguna duda, por favor consúltenmelo a través de la página de Classroom. Nos ponemos en contacto a través del correo electrónico y podemos fijar una reunión para que el grupo aclare las dudas que se encuentren presentes. Muchas gracias y continuamos con la próxima clase en donde hablaremos de tratamientos térmicos.